Hola queridos amigos, estamos otra vez en Tierra Buena por el Día del Señor, el Padre Victoriano y yo. Yo sigo sin parroquia, el Padre Victoriano sigue en Santo Tomás. Seguimos en transición, ¿no? Vamos tejiendo algo que les vamos a contar después. Pero bueno, tenemos esta misión de escuchar la palabra de Dios, de reflexionarla. Y el gusto, ¿no? El gusto de poder ir abonando. Híjole. ¿No? En nuestra propia vida, Sí, en nuestro propio corazón. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Bien, pues a ver. ¿Qué te parece si leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 14? Vamos a ver, es un evangelio muy radical. Híjole. Muy radical. Muy liberador. ¿Se puede renunciar a todo? Híjole. ¿No? Esa es la cuestión. Ajá. A ver. Muy bien. Dale. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Ahí está, el que no renuncia, ¿no? Y ahí la cuestión es efectivamente esta exigencia. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la radicalidad del evangelio. Uh-huh. Y aquí lo pone pues como en términos muy claros, ¿no? Todo va, me parece que lo que está en el fondo es este camino que propone Lucas. Lucas lo pone en un solo viaje hacia Jerusalén. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues en Jerusalén ya sabemos que se va a encontrar con la cruz. Se va a encontrar con la cruz. Y ahí está pues la exigencia de la cruz, ¿no? De hecho, él lo dice: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y ya hemos hablado a propósito de la Semana Santa, ¿no? De la cruz. Sí. Y pues vamos ahí como dando pinceladas, porque en realidad creo que hablar de la cruz es entrar en el mérito de la vida cristiana, ¿no? Uh-huh. Es cómo se va configurando en el bautizado la persona de Cristo, como dice Pablo, revestirnos del hombre nuevo. Y entonces ya decíamos que va mucho más allá de una actitud de sufrimiento o de ya que, ¿no? Resignación, o de un sentimiento incluso de impotencia, ¿no? Uh-huh. Porque tantas veces en la expresión de muchos bautizados está la cosa como de un Dios que prevalece de una manera irracional y perversa en mi vida, y pues esa es la cruz, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hemos dicho, y conviene decirlo, que de ninguna manera la cruz se pone ahí como una irremediable vocación al sufrimiento, cualquier sufrimiento que sea, sino que ya decías tú, hablándonos de la cruz, que requiere una adhesión
voluntaria y libre. Es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad, es sí quiero seguirte y en mucho lo que se juega aquí es el que quiera seguirme, Ajá. el que quiera ser mi discípulo. Uh-huh. Y entonces hay una radicalidad tremenda. Ya también habíamos hablado a propósito de la familia, ¿no? De lo que significaba pertenecer, incluso donde se agotaba todo el horizonte social de la persona, era en la familia, ¿no? Sí. Y cómo decíamos en aquella ocasión que en la familia se establecen muchas veces relaciones como tú decías de empalme, yo digo que de sumisión y muchas veces también de violencia. De una institución que ya está dada así y que Jesús nos invita a liberarnos de una sujeción. En algunas traducciones decía, porque parece que en el texto original está el que no odia a su padre y a su madre, ¿no? Así es. Que a diferencia de Mateo sí dice el que no pospone, el que no prefiere. Pero muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo en que en realidad tiene este sentido, ¿no? Es de posponer, de qué está por encima. Así es. Y cómo nos decías tú que en realidad se va configurando una auténtica familia. Y entonces puedo renunciar a relaciones que son de sumisión o de empalme o de violencia o etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que eso conlleva, para vivir en una lógica de libertad, de elegir un contexto de una nueva familia, y una nueva familia más libre, más universal, más auténtica, que se basa en la posibilidad de la bondad, ¿no? Sí, ibas a... Yo estoy de acuerdo contigo y me encanta oírte. A veces yo viendo las realidades familiares, cuando una persona dice amar mucho a sus hijos, dice que los ama totalmente y hace cualquier cosa todo lo hago ellos. por ti, por amor a ti. Estas situaciones tan exageradas no tardan en convertirse en una perversión. Sí, porque pasan factura, ¿no? Pasan factura, porque como todo lo hecho por ti, yo espero mi retribución. Así es, ¿no? Así es. Yo te doy todo incondicionalmente, y aunque tarda la factura, podría parecer que es lo más tierno y lo más bello del mundo amar a una hija, a un hijo, al esposo, a la esposa, a la mamá, al papá, pero estos amores en la práctica son muy defectuosos. Como que ponen hipoteca, ¿no? Son muy defectuosos. Amas con condiciones, amas con dependencias, sumisiones, subyugaciones, amas con el cinismo, con la indiferencia. Parece que no, pero en la práctica todos estos amores humanos tienen una calidad muy baja de amor, del amor que nosotros concebimos. Entonces, pretender que las personas estén arriba de Dios es no considerar que Dios nos educa para el amor. Para ejercer auténticamente cuando el amor una persona una pareja de novios dice yo amo a mi novio incondicionalmente sobre todas las cosas, a la vuelta de la esquina el novio te deja fría, ¿no? La novia te deja frío porque las traiciones, las incomprensiones, y entonces la inconstancia y la infidelidad en muchos casos, ¿no? Los problemas que venimos arrastrando del pasado, de la familia, choques
familiares. Sí, sí. Uno queda frito, ¿no? Uno queda desconsolado. Ujú. Entonces, amar al novio por encima de Dios o amar a la novia por encima de Jesús es una cosa destinada al fracaso. Al fracaso. Por eso tantas familias no logran comprender el amor, comprender las cualidades del amor, poner a Jesús sobre estas realidades terrenas, Sí. sean buenas, muy buenas, o malas, o buenísimas, pésimas, o como sea. o buenísimas, es la garantía de la posibilidad del amor a ellos. Ajá. Poner a Jesús Auténticamente. arriba de los hijos es auténticamente estar revisando el amor a los hijos confrontado con Jesús. Sí. Entonces, el Señor nos da una pista para la vida, no nos da una resignación, o no nos da una cadena, una disciplina. Nosotros tenemos que amar a Dios y no a ver a nadie más. No. Los otros se integran a nuestra vida en base al amor de Dios, al amor enseñante de Dios hacia nosotros, que nos hace descubrir nuestros defectos y purificar nuestro amor. De eso se trata. Se va haciendo auténtico. De eso se trata. Auténtico, porque si no, como decías en alguna ocasión, pues nuestro amor es muy chiquito. ¿no? Ajá. Decías, se acaba al día siguiente. Bueno, a los 3 meses, yo digo que a los 3 meses. Bueno, eres más posibilista. No, la verdad es que yo veo a las parejas antes de los 3 meses que se aman con locura, pero a los 3 meses ya comienzan a decir. Bueno, es también el proceso del enamoramiento y de paso al amor, donde se espera que haya como una madurez. Y la cuestión es que la elección del reino, y esto es lo interesante, no puede estar que por encima de cualquier otra elección, de cualquier otra relación. Porque, como bien dices, es lo que le da autenticidad a mi capacidad de amar. Sí, ¿no? Sí. Cuando hablo del amor, hace poco fui a un grupo de AA y me invitaron a hablar del amor de Dios y yo les decía, solo podemos inicialmente ir entendiendo lo que es el amor a partir del momento en que he sido amado. ¿No? ¿Qué es lo que dice Juan? O sea, no estoy diciendo quién sabe qué. El amor consiste en que Dios nos amó primero. Y decía cómo en la experiencia humana lo que me sostiene pues es la mirada amorosa de mi madre, de mi padre, que me ven desde el primer día, ¿no? Y solo así puedo ir como entendiendo y abriéndome a la posibilidad del auténtico amor. Porque es lo que le da sentido y consistencia y autenticidad a mi relación con los demás. Solamente en la medida en que el centro, el perno de mi vida es la secuela, ¿no? El seguimiento de Cristo Jesús. Y entonces lo lleva pues a extremos totalmente evangélicos, ¿no? Vamos a decir. Es decir, al que no renuncia incluso a los bienes, que ahorita quiero regresar porque antes quiero anotar, citando a Castillo, que ya hemos citado en otras ocasiones, pero él dice, esta cuestión de posponer el amor de la familia, del papá, de la mamá, del esposo, la esposa, los hijos, no es más que una elección por una humanidad que se va haciendo más auténtica en Cristo. Bien, muy bien. Porque ya ves que él dice, comentando el mandamiento nuevo, él dice que lo que sucede es que esta idea de un Dios quién sabe dónde desaparece del horizonte en la medida en que Jesús se presenta como la encarnación del Verbo, como Dios mismo, ¿no? Y entonces dice, el parámetro no es un parámetro que está allá por las alturas, estratosférico, inalcanzable, sino acá,
de la naturaleza humana. Y a propósito de este evangelio, él dice que en realidad lo que se da es, dice, no queda más que aceptar dos convicciones. Si decimos que hay que odiar, porque él toma como término el original, griego. El término griego, odiar a papá, mamá, etcétera, y entonces optar por Jesús. Y entonces dice, ¿por qué? Porque Dios en Jesús se encarnó en lo humano. Uh-huh. Es decir, se humanizó plenamente. Y entonces dice, la segunda convicción es que nosotros somos humanos, pero también llevamos inscrita en nuestra humanidad la deshumanización. Porque dice, si yo opto por mi papá, por mi mamá, por lo que estoy optando por la deshumanización. Es decir, si cualquiera de estos amores está por encima del amor que viene de Dios, uh-huh, es optar por la deshumanización. ¡Qué bárbaro! ¿No? Está fabuloso. ¿No? Fabuloso. A mí me impactó muchísimo porque cuando yo entiendo, ¿te acuerdas que una vez decía a propósito de la resurrección César Corres, que cuando explica, dice, ¿por qué Dios puede exigir al hijo, ¿no? Dice, ¿por qué el padre le exige al hijo? Ajá. Dice, ¿por qué es él mismo? ¿Por qué entrega al hijo? ¿Por qué entrega al hijo, no? ¿Cómo puede? Dice, ¿por qué es él mismo? No son realidades diferentes. Nosotros lo vamos conociendo de acuerdo a la tradición, a la revelación, a la escritura, pero me impacta esto de es Dios mismo. Entonces puede decir, sí, doy mi vida. Sí. Sí, acepto la cruz. Uh-huh. Sí, lo que quieran, aquí estoy, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta idea de optar por amores efímeros, uh-huh, transitorios, que se acaban, pues es optar, dice el Castillo, por la deshumanización, porque el auténtico humano es Cristo Jesús. Perfecto, perfectamente bellísimo, dicho. ¿no? Sí, bellísimo. Bellísimo. Entonces, optar por Dios y por Cristo es humanizar el amor. Es humanizar el amor. Uh-huh. A diferencia de lo que podríamos pensar, sí, ¿no? Como esta cosa ahí místicoide o espiritualoide, uh-huh, de, yo nada más con Dios no, uh-huh, me contamino. No, porque justamente dentro del horizonte el que queda es Cristo Jesús, uh-huh, ¿no? Sí. Y Cristo Jesús, así como lo describe Pablo en el himno, ¿no? Y como el himno. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, Filipenses, sí, el himno cristológico de, ajá, Filipenses, ¿no? Que no consideró irrenunciable su condición divina, sino que se anonadó haciéndose semejante. Lo que iba a decir es que la realidad nos remite a esta conclusión. Ajá. Por ejemplo, los jóvenes ahora que no van a la iglesia dicen, ¿para qué ir? Si cuando iban mis papás estaban peleando como perros y gatos, uh-huh, y yo tengo un amor muy grande por mi novia, por mi esposa, por la mamá de mis hijos, ¿para qué me caso por la iglesia? Uh-huh. ¿Para qué voy a la iglesia? Es pura pérdida, ¿no? Pura pérdida de tiempo. Pero yo veo que a la larga, la crisis matrimonial se va dando en una crisis de amor, ajá, de sí, la calidad del amor. De la calidad del amor. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué escuchar la palabra? ¿Para qué casarse por porque la iglesia? Porque no se hace auténtico. Frecuentemente en el amor existe la tentación tremenda y la tendencia a controlar y dominar. Ajá. ¿No? Esto que dices que se acaba, pues es la ilusión, es el enamoramiento más o menos psicótico, donde cede el paso a una constante tentación de controlar y dominar al otro. Así que es. Sea como digo yo, que hable como digo yo, que se peine como digo yo, que así se vista como digo yo, y así, ¿no? Y así. Entonces, claro que no representa un y modelo. en este sentido,
esta palabra es como una irrupción de Dios en las relaciones humanas. Las relaciones. No para destruirlas, no para acabarlas, sino para darles Para hacerlas perfeccionamiento. auténticas. Para darles perfeccionamiento, para hacerlas auténticas, para hacerlas más limpias, Sí. más felices, Sí. más agradables, Más plenas. Y entonces, cuando uno pospone a Dios, porque el hijo llega de visita, Ujú. le dice a la mamá, ¿para qué vas a la misa si no te sirve de nada? Ajá. Y la mamá se queda como perrito en periférico o con un baldo de agua fría, Es que el temblando y diciéndole, Y no, mijito, mijito, aquí estoy para hacerte de comer y de para cenar hacerte y- feliz. sí. Y entonces... Ahora, el drama es que es cierto. sí, Si yo no veo que en el horizonte está ser plenamente humano, como que Cristo Jesús, ¿para qué me sirve? O sea, porque esta es la cuestión de la familia, ¿te acuerdas lo que decías a propósito de la familia? Estar sujeto a una serie de tradiciones y de dogmas o de ideologías sí. que en realidad no me hacen pleno. El hijo que no me hacen llega pleno. somete a la mamá. Ajá. Hasta que yo me quiera ir, te quedas Te aquí. quedas aquí. Ajá. Tú no tienes libertad. No. No. Si yo llego a las 12 y todavía no has ido a misa, te quedas hasta que yo me vaya. Ajá, y muchas Y- mamás y muchos papás Sí. están en una Sí, situación así. sí. Y yo creo que depende de que no vamos como optando y viviendo plenamente el Evangelio, ¿no? O las personas que nos dicen, padre, no vine a misa porque mi esposo se enojó porque me venía a la iglesia. Yo les pregunto, ¿y si no vas a la iglesia no se enoja? Ah, pues padre, Sí, ya, también se enoja. También se enoja. Pues vente a la iglesia. Para aprender a amar eso que tienes en casa, ¿no? A ese ejercer la esposo que libertad. tienes en casa. Sí. Para poderlo perdonar. Sí, porque si no es una evasión también, Sí, porque sí, no sí. se enfrenta ya Sí, la sí, sí. relación, Sí, sí. que hablaremos de eso. Pero quiero antes de cerrar, si me Ujú. permites, Sí. subrayar todavía otro aspecto que me atrajo mucho leyendo a uno de los, no me acuerdo ahorita, un predicador de la orden de los predicadores, un dominico, Ujú, ujú. que hacía esta cuestión. Dice, lo que Lucas tiene en mente cuando dice, así, si cualquiera de ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Lo que Lucas tiene es la vivencia que presenta en hechos, ¿no? Ujú. Porque ya decimos que la renuncia no es por renunciar. Ya hemos dicho también que Dios, en la voluntad de Dios no está la miseria, no está el dolor, no está la desgracia, sino lo que decía este predicador es que lo que está en el fondo es cómo yo renuncio en un acto de solidaridad, o sea, tiene un fin muy, muy claro. Cómo lo que yo renuncio se convierte en un acto solidario para que eso que después dirá Benedicto XVI en la Deus Caritas, citando a Pablo, porque no está bien, dice que entre los miembros de la familia de Dios haya quien carezca de lo necesario. Ujú, ujú. Y entonces no es nada más como la renuncia y ahora pues ya nos vamos a vivir bajo un puente, ¿no? Ujú, ujú. Aunque estamos así en una situación de Los puentes están ocupados ya. Ya no hay espacio en los puentes. Ya ¿sí? hay Oxxos y sí. oficinas de gobierno. Ándale ahí, o de los bancos o así. Sino en una acción solidaria, amorosa, bondadosa, para ir sosteniendo al otro. Ajá. Es decir, esta aspiración que presenta en el modelo de la primera comunidad de Lucas como un compartir plenamente, de modo que vayamos caminando de manera serena, porque hay que decir, repetir muchas veces, porque está tan metido en
en la médula ósea, ¿no? Esta idea de que es voluntad de Dios el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, la desgracia, de ninguna manera. Y mucho de lo que se puede hacer por los hermanos, pues no hay que pedirle nada más a la Virgencita de Guadalupe, sino también de qué manera sostengo, ¿no? También el caminar del otro que está en una situación difícil. Yo quisiera agregar nada más, me parece muy bueno que entendamos que este no es un desprecio de las cosas materiales, no, ni de la familia, sino ¿no? la libertad que nosotros tenemos para ir ofreciendo nuestros bienes a los otros. Ya nada más quisiera agregar que en teoría suena muy bien. Yo puedo considerarme una persona abierta, generosa, no apegada, pero yo aprendí mucho que esto hay que hacer una pruebita, hay que hacer pruebitas, así como una alberca que pues para saber si es alcalina o no me acuerdo, ácida, tienen un probadorcito. Que se le echan unas gotitas y se cambian de color. Ya, sí. Estos probadores que miden la acidez de una alberca, nosotros lo tenemos que hacer en la vida diaria, en la vida cristiana. Nosotros tenemos que probar tantito, es decir, como lo he dicho y tú lo dijiste ahorita, no tenemos que deshacernos de todo, irnos pues desnudos a vivir debajo de un puente. Estas son vocaciones muy específicas, como la de San Francisco o del otros santos, Fray ¿no? Húmile, de los frailes renovados, los cartujos o los monjes del desierto. Bueno, hay muchas experiencias de esta radicalidad en la vida cristiana que no hay que despreciar, pero los demás, los de a pata, los que estamos por allí los pululando, del Popolo, decía Silvestre, y los del Popolo, los del Popolo, los del Popolo. Bueno, tenemos que hacernos pruebitas, ¿no? Con unas gotitas, probarnos si todavía estamos dispuestos, si todavía estamos dispuestos a renunciar a nuestras cosas. Sí. Es decir, probarnos en el sentido de dar alguna cosa que nos duela, que nos afecte, vender algo y darlo a los pobres, regalar algo al que no nos va a poder regalar nada, ser generosos con algo que nos duele, que nos duele. Por ejemplo, yo tenía una chamarra muy querida, pues estaba aferrado a la chamarra, y entonces aunque sea pues una chamarra muy fea o muy vieja, o como pues sea, yo estaba aferrado a la chamarra. Una pruebita, pues regala la chamarra, no te va a pasar nada. Regala tu dinerito de la boda, de la bolsa, no te va a pasar nada. Hay que hacernos pruebitas, ¿no? Y sí, son como pruebitas también como de libertad, ¿no? Ajá. Cuando te quedas sin nada, respingas, ¿no? No es respingar, estar frustrado porque no te fue bien en el trabajo, porque no lograste lo que querías, porque no lo tienes lo que querías. No, pues hacer una pruebita, en ese momentito que te da la vida. No importa si estás caminando por la ciudad sin un quinto en la bolsa. Hay que hacer pruebitas, como el pH de la alberca. Yo pretendo hacer pruebitas para ver qué tanto estoy diciendo, pero sin el corazón. Sin el corazón. Sí. Sí, aunque también luego las situaciones pues nos hacen hacer pruebitas, ¿no? Pues pruebotas. Pruebotas. Pues visto que estamos en transición también nosotros, sí. Que también es una prueba y
y pues nos permite, en muchos sentidos, Miguel, de vivirlo haciendo la pruebita. Evaluar en qué grado de disposición estoy de perderlo todo. Ajá. Porque el que va a construir una torre no calcula en el evangelio su grado de dinero, no evalúa sus ahorros, sino evalúa la capacidad de pérdida. Sí, sí. No es sumar todos tus bienes. Sí me alcanza. Sí me alcanza. Y entonces construyo la torre. No, en el evangelio es restar. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto de restar? Sí, sí. De mis bienes, mis experiencias, mi dignidad, mi historia, mis posibilidades, sí. mi estatus, fanfarronería. Sí. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a restar? Sí, sí, sí. Y me encanta este símil que pones, porque efectivamente me da la sensación de esto que hemos dicho muchas veces, de que en realidad es un proceso. Así es. No puedo aventarme y así, y a ver, ¿cómo hacer la pruebita de la alcaldía? Pues yo tengo en el seguimiento, una experiencia de un compañero del seminario que cuando se fue al seminario rompió todos sus discos, ¿no? Música. Y yo me fui al seminario sin romper nada, ¿no? Entonces me parecía heroico claro. el haber roto los discos. Renunciado a todo, ¿Sí? basta. Sí. Pues se los fue comprando otra vez. Eventualmente. Pero me parece que tenemos que hacer este tipo de pruebas. Hay que hacer la pruebita de la alcalinidad. Muy bien. Amigas, amigos. Oye, pues qué bien, pues sigan pidiéndole a Dios por nosotros, porque estamos ahí, como ya venimos diciendo, en transición, y pues tratando de descubrir, como decíamos en el capítulo anterior, la voluntad de Dios. Sí. Que ese es bueno. Sí. Pero la voluntad de Dios no es pasiva. No, pues la vamos construyendo también. Hay que construirla y hay que ir dialogando. Ya decíamos dar un paso y a ver qué pasa. Ya decíamos que a Dios le gusta el regateo, ¿no? Y también le vamos regateando al Señor. Muy bien. Pues ahí está el planteamiento de la radicalidad del Evangelio. Hay que ir haciendo estas pruebas para ir abonando o creciendo pues en este proceso de la vida cristiana. Pues ahí está, amigas, amigos. Miguel. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones.